Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en Telesur. Somos El Mundo desde el Sur. Les habla Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Donald Trump afirmó que bajo sus órdenes la Marina estadounidense había matado a 11 terroristas en acción a bordo de un barco procedente de Venezuela que transportaba narcóticos. Posteriormente posteaba un video en el que se ve una pequeña embarcación que avanza en las aguas antes de explotar en llamas. Pero la decisión más bien plantea varias interrogantes sobre la veracidad de este hecho, la legalidad de un ataque como el descrito. ¿Por qué menciona que era un barco si en realidad era una lancha, por ejemplo? ¿Cómo se supo que efectivamente eran venezolanos los tripulantes y toda la evidencia y las personas fueron eliminadas? ¿En qué tiempo corroboraron la nacionalidad? Vamos a analizar todos estos hechos y las serias dudas ante un suceso sin precedentes. Ya la crítica señala a Washington de usar información falsa para justificar estas acciones. Es parte del análisis que abordamos en El Mundo desde el Sur. Antes debo recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado. Aquí está la pregunta con el código QR para aquellos que no lo han hecho. En medio de la narrativa de Estados Unidos y su supuesta lucha contra el narcotráfico, América Latina se planta en defensa de su soberanía. ¿Cómo califica usted esto? Unión regional frente a la agresión, un desvío de la atención frente a los problemas de Estados Unidos, acción desesperada de Washington o una acción militar ilegal en el Caribe. Si no lo ha hecho, puede participar. Más adelante vamos a ampliar, revisamos y asociamos todas las respuestas. De inmediato el análisis me acompaña en el estudio Luis Delgado Arria, analista geopolítico, epistemólogo y filósofo de la liberación. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis, nuevamente con nosotros. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablar de todo este tema, nuevo capítulo en el Caribe de lo que ha sido la agresión de los Estados Unidos, la credibilidad, por ejemplo, de estos hechos se ha puesto en duda, pero de ser cierto, no hay precedentes de que un contingente naval de las características que Estados Unidos tiene en el Caribe se enfrente a una lancha con 11 personas en un procedimiento como este. Tu análisis sobre lo que ha sucedido. Bueno, mira, primero estamos en presencia de un capítulo más de la guerra cognitiva. Nosotros estamos analizando ese fenómeno, que es un fenómeno, la guerra cognitiva es una operación de orden geopolítico para de alguna manera reconfigurar la manera como los seres humanos entendemos nuestro lugar como seres humanos en la historia, como seres humanos en la vida. Entonces, aquí estamos en presencia de ¿qué? Aparentemente hay un video y del video se extrapolan un conjunto de conclusiones, ¿verdad? Un video aparentemente apócrifo, no se sabe quién lo tomó, no se sabe si realmente es una lancha, no se sabe si la lancha estaba en el Caribe, no se sabe si había personas o no, no se sabe si es un montaje por inteligencia artificial. Hay quienes opinan que eso sucedió en otro continente y en otro contexto. Sí. Entonces, frente a todo esto, ¿qué sentido tiene que aparezca el presidente Trump dando unas declaraciones, justificando esto? Estamos frente a una operación que no es casualidad. Yo por eso siempre digo, el imperialismo no da puntada sin hilo. ¿Qué estamos en presencia aquí? Estamos en presencia de una espectacularización de un asesinato, justificado en lo que un filósofo llamado el Marx del siglo XX, Franz Hinkelamert, un alemán nacionalizado latinoamericano, decía que el capitalismo necesita construir una racionalidad sacrificial. Hay que sacrificar. ¿Y quién se sacrifica? Se sacrifica siempre el humilde, se sacrifica siempre el otro. ¿En virtud de qué o para qué? Para que se salve el verdadero ser humano. El verdadero ser humano para Trump es el blanco, hombre, adinerado, caucásico y estadounidense, en definitiva, ¿verdad? Correcto. Anglosajón. Entonces, esta operación tiene una doble dimensión. Hay por un lado, una forma de decirle a los estadounidenses, esto es un doble discurso, un discurso al interno de Estados Unidos y al interno de Occidente, donde dice, estamos defendiendo a los pobres, las pobres familias que están siendo sembradas de droga y específicamente de fentanilo. Y en el ámbito internacional está diciendo, estamos combatiendo a todos aquellos que puedan poner en riesgo nuestra seguridad. Entonces, él está quedando
de alguna manera como el padre protector, ¿verdad?, de la población interna, pero también está quedando como el dictador, ¿verdad?, de toda la comunidad internacional y de todos los que se atrevan a poner en riesgo la seguridad de Estado de los Estados Unidos supuestamente. Vamos a ver, porque hay reacciones en medio de la narrativa de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la veracidad de este supuesto ataque estadounidense y esta presunta lancha narco. Se habría dado bajo la presunta orden del presidente Donald Trump, que según su declaración dejó 11 personas fallecidas, y el mandatario colombiano cuestionaba las declaraciones de la Casa Blanca. Ha dicho que, de ser cierto, sería un asesinato en cualquier parte del mundo. Petro también critica las acciones de Estados Unidos en las aguas del Caribe y abrió un debate sobre los límites de las acciones militares en la supuesta lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico. Aseguró que bombardear una lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato. El mandatario, a través de este otro video en redes sociales, como vemos en pantalla, contrapuso esta supuesta acción a la estrategia colombiana de interdicción marítima, recordando el compromiso colombiano por vencer el narcotráfico. Daba precisamente una idea de cómo en un país como Colombia, que efectivamente combate históricamente el narcotráfico, pues está precisamente haciéndolo sin necesidad de realizar una operación como la que ha hecho los Estados Unidos en el Caribe, como vemos en estas imágenes, donde efectivamente se está de alguna manera explotando, bombardeando una lancha pequeña, Luis, que para muchos lo que está haciendo es desviar la atención de lo que en realidad está ocurriendo en un país como los Estados Unidos, con tantos problemas desde lo económico, desde lo social y por supuesto desde lo comercial. ¿Cómo estás viendo también esa postura? Fíjate, yo estaba revisando algunos indicadores. Fíjate la situación en Estados Unidos, que necesita ser enmascarada a través de un conjunto muy grande de estratagemas, entre las cuales yo creo que está esta, ¿no? Fíjate, la pobreza en Estados Unidos está en el 11,1%. El número de personas de trabajo alcanzó en el 2004 casi 1 millón de número de personas sin hogar, sí, más de 1 millón de personas. El desempleo por razones de tipo racial, 6,3%. La inseguridad alimentaria, más de 1 de cada 4 personas, es decir, el 27,1% en hogares no ancianos reportaron inseguridad alimentaria. El 11% de los adultos reportó tener dificultades para pagar sus cuentas. El 11,1% de los adultos entre 18 y 64 años no tenía seguro médico. Los ingresos medianos están ligados al nivel educativo y la desigualdad de ingresos es ahí. La riqueza de la población más rica es 17 veces mayor que la población más pobre. Esas distancias, sí, realmente groseras. Eso es, y por supuesto, toda esa política de poner tarifas, aranceles, ¿verdad? Se le está revirtiendo y hoy probablemente ya dentro de 1, 2 o 3 meses van a comenzar a llegar los productos quizás hasta el doble del precio. Eso va a generar una gran situación de malestar y entonces se está de alguna manera con este tipo de operaciones se está buscando lavar la cara y de alguna manera justificar que sí estás cumpliendo con el mandato, pues que él mismo se impuso, que es hacer América grande de nuevo. Lo que está haciendo es América racista de nuevo. Eso sí lo está logrando. Hay, por supuesto, desde la ONU, pues un llamado nuevamente, ¿no?, a un mayor diálogo, que efectivamente esta tensión que está avivando Estados Unidos en el Caribe es motivo de preocupación dentro del ámbito del organismo internacional y ha llamado nuevamente al diálogo. Luis, ¿cómo estás viendo en todo este tema el accionar de la ONU y de los organismos internacionales? Bueno, obviamente estamos viendo una situación que yo creo que está forzando una nueva reconfiguración del orden mundial. Cuando la ONU se pone, creo que ahí escuché en estos días que había unas propuestas de que no se permitieran hablar al gobierno palestino ni ningún representante palestino. Sí, total. Cuando en medio de esta situación tan grave que estamos viviendo, ¿no?, porque es el primer genocidio presenciado por todo el planeta en tiempo real. Eso es la primera vez en la historia que sucede. Y que entonces la ONU, que es la organización que estaba
precisamente pensada y organizada para evitar ese tipo de cosas, que lo esté avalando, es lo que está originando este pasado foro que se dio, donde se reunieron toda la ASEAN, los países del Asia, para reconfigurar el mundo, ¿no? Y estuvo, por supuesto, los primeros mandatarios de Rusia, de China, de la India, de Norcorea y de por lo menos, no sé, como 30 países muy importantes. Más de la mitad de la población, representada más de la mitad de la población del mundo allí. Y yo diría quizá también más o menos cercano a la mitad del Producto Interno Bruto global. Correcto. ¿Qué estaban discutiendo? Que con este mundo ya no se puede seguir. Que hay que darle una patada a este mundo neocolonial, racista, fascista, en que han transformado Occidente el mundo, y hay que, porque el mundo ya no resiste un tipo de operación. Esto es lo que acabamos de ver en esa operación con la lancha, es una matanza. Y es precisamente lo que sucede prácticamente a diario en Estados Unidos. Hay matanzas en colegios de primaria, de secundaria, en universidades, en sitios de recreación, en calles. Entonces, ese proyecto de la modernidad capitalista está resultando en ser un proyecto de matanza. Y lo que está haciendo Trump aquí es corroborando que esa es su única respuesta frente a todo este malestar. Bien. Vamos a seguir analizando el tema luego de la pausa, Luis, pero recordarle también a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta publicada en nuestras redes sociales sobre el tema a través de Telegram, nuestra multiplataforma de Telesur, y al final de esta emisión analizamos los resultados. Este es el código QR para que usted pueda participar. Más adelante analizamos en El Mundo desde el Sur. Seguimos analizando pues este tema de Latinoamérica y el Caribe y la agresión de los Estados Unidos en un nuevo capítulo que se ha presentado el día de hoy. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando sobre la agresión de los Estados Unidos en el Caribe, un nuevo capítulo con este video que presentaba el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sobre este ataque sin precedentes de la naval estadounidense en aguas del Caribe y lo que esto significa. Ante las afirmaciones vagas del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que está de visita en México y que posteriormente iría hasta Ecuador, a lo que hemos sabido en lo último de esta emisión, pues durante esa visita se plantó ante la defensa del canciller mexicano de la soberanía de cada país en la región. Vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente, esto decía el día de hoy a propósito de esta visita de Marco Rubio. Hemos venido trabajando, como lo decíamos, con el Departamento de Estado desde hace ya algún tiempo. Y hoy llegamos a un muy buen entendimiento para darle forma y continuidad a un programa de cooperación que se sustenta en 4 principios fundamentales: el respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación. Como ya lo ha señalado el secretario Rubio, con el fin de dar seguimiento puntual a los acuerdos convenidos, se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel. Ahí estaba el canciller mexicano y bueno, este miércoles también el canciller de Venezuela, Iván Gil, felicitaba al gobierno de México por su postura firme y soberana al combate contra el crimen organizado y sobre cualquier agresión hacia Latinoamérica. En un comunicado, Iván Gil elogiaba las acciones de México para fortalecer a Latinoamérica como zona de paz, enfatizando la importancia de esta postura en la lucha contra el narcotráfico, pero también de otras formas de delincuencia organizada. Gil aprovechó también la oportunidad para cuestionar falsas narrativas que construye
el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para criminalizar la postura de Venezuela a nivel internacional, el papel de Venezuela a nivel internacional. Seguimos analizando con Luis Delgado Arria, analista geopolítico, filósofo, epistemólogo, y hablando un poco de lo que ha sido esta visita, ¿no?, que ahora se está realizando por Marco Rubio en México y posteriormente en Ecuador, pero se está enfrentando con la importancia de la soberanía, sobre todo en México, el papel que ha tenido Claudia Sheinbaum en ese llamado de paz. ¿Cómo lo estás viendo? Y por supuesto en contraposición a este mensaje que a través de Latinoamérica está fomentando Marco Rubio. Mira, me hace recordar una oportunidad en que Cristina Kirchner me dio entre unos conflictos que había entre dos grandes líderes latinoamericanos y decía, yo creo que este problema tiene exceso de testosterona. Yo creo que el imperialismo se le está pasando la mano de testosterona. ¿En qué sentido? Es imposible que un país como Estados Unidos, ningún país puede abrir todos los frentes al mismo tiempo. Entonces eso es lo que está haciendo Estados Unidos y llega un punto donde tiene que recoger porque es inviable. No puede pelearse simultáneamente con México, que es su principal aliado comercial, y con Canadá, que también es el vecino. Entonces eso es completamente absurdo. Eso va a tener que retrocederse. Buena parte de toda esta política de aranceles va a tener que retrocederse, pero realmente después de toda esta operación, que yo creo que también tiene una buena dosis de operación psicológica, intimidar a todo el mundo, es como presumir, fanfarronear. Sí. Yo he hecho un poco de broma con algunos amigos, digo que los venezolanos, los hombres venezolanos hemos perdido tanto poder en este país que lo único que nos queda es fanfarronear. Bueno, eso es lo que le está pasando al imperialismo. Lo único que le queda, habiendo perdido tanto poder, acabamos de ver los datos de la exclusión social, y la grave situación económica que tiene de la deuda, una deuda completamente impagable. Entonces, esta operación, lejos de darle a Trump la posibilidad de reconfigurar pues, su poder, creo que está haciendo un juego en donde esa mano de póker que está jugando, este blofeo que está haciendo, ¿verdad? Ese alardeo que tiene una mano full de ases, ¿verdad?, cuando lo que tiene a lo mejor es una mano completamente escuálida. Y el papel de Marco Rubio en toda esa ecuación, porque recordemos, Marco Rubio es el arquitecto de toda la agresión contra Venezuela y lo que está ocurriendo también en otros lugares del continente. Fíjate que hay todo un conjunto de investigaciones sobre el lugar que operan dentro. Por ejemplo, Hegel analiza el tema, la dialéctica del amo y el siervo, ¿no? Y entonces, entre el amo y el siervo hay una figura que es la del capataz. El capataz es el que aplica la pena, el que ridiculiza, el que humilla, el que somete a situaciones verdaderamente inhumanas a sus propios, si es, digamos, esclavo, a su propia familia y a sus propios compañeros, hermanos esclavizados, ¿no? Entonces, esa operación que está cumpliendo es de una gran tristeza que un ex cubano, él todavía se precia de que es cubano, ¿verdad?, esté cumpliendo un papel, bueno, porque lo que están haciendo con esta operación es que en el Caribe, están diciendo que todos los ciudadanos de todos los países del Caribe somos unos narcoterroristas. Esa es la operación que en definitiva, ese es el sustrato que como lectura de análisis crítico del discurso está traduciendo ese tipo de operación. Sin, por supuesto, tener en cuenta desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista de la guerra psicológica, pues faltarle incluso el respeto a la inteligencia de los latinoamericanos. ¿Lo ves de esa manera? Sí, por supuesto. La operación psicológica parte de la hipótesis de que el otro es un anormal. O sea, y por eso te puedo manipular, por eso te puedo transformar en mi objeto para yo hacer en mi mercancía. Es decir, es una operación de degradación del otro, de subestimación de su carácter excelso como civilización. Es reducción del otro a el estatuto peor que el de cosa. Decía, y me hace recordar al padre de las casas, que decía, refiriéndose a cómo trataban los españoles a los indígenas de América, decía, y los trataban peor que a la bosta de los establos. Bueno,
Así es como el imperialismo necesita tratar a los que están supuestamente en situación de inferioridad respecto de ellos. Inferioridad de orden ontológica, es decir, deberíamos conformarnos con ser los nuevos esclavos de Estados Unidos en el continente. Decía Petro, Luis, que en el último discurso de Donald Trump había un componente del nazismo allí incluido. Claro, es que lo que define el padre de las casas es de alguna manera las operaciones que después están siendo retomadas de alguna manera por el nazismo. ¿Qué es el nazismo? Es un sistema que no tiene posibilidad de reproducirse sino mediante la muerte del otro. Solamente la humillación hasta la muerte, ¿verdad? Entonces eso es una operación realmente escalofriante, ¿verdad? Por eso yo digo que de alguna manera lo que se está haciendo es, por ejemplo, lo que se está diciendo de Maduro es que es un poco como el Aníbal Lecter de esta película, el malo de la película, el que merece ser, le pusieron un precio a la cabeza superior al de Bin Laden. Esa operación que es una operación psicológica, es una operación para estafar, para engañar, para subestimar. Se precia de que puede hacer lo que quiera, de que lo que diga es la verdad, es ponerse en el lugar de Dios. Para finalizar, Luis, Marco Rubio llega ahora a Ecuador. Ya hay analistas que configuran pues esta reunión que va a tener con Marco Rubio Daniel Noboa, con una postura servil, con una postura que efectivamente va a colocar como contrapeso los intereses de Estados Unidos sobre los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, lo que está haciendo Noboa es de alguna manera querer convencernos de que la mejor opción que tenemos los pueblos latinoamericanos es hacer buena letra con el esclavista, hacer buena letra con el capitalista, hacer buena letra con el imperialista. Es decir, que lo más inteligente es asumir nuestro lugar como siervos per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y por supuesto la oposición diferente es la de todos los países del ALBA y ahora la de la presidenta Sheinbaum, una posición que es la que se va a terminar de imponer, que es la que se está imponiendo ya, porque no puede ser que se venda como épica una antiépica, como ética una antiética y como estética una antiestética, que eso es en definitiva el proyecto del imperialismo cognitivo a través de esta guerra cognitiva que nos están haciendo. Sí, y en un país como Ecuador, que efectivamente ha tenido en el último semestre datos históricos de criminalidad, producto de una crisis multidimensional en ese país latinoamericano y por supuesto la crisis desde el punto de vista de seguridad, lo más destacado para los ecuatorianos. Luis, quiero agradecerte por venir a este espacio en el mundo desde el sur. Le quiero rápidamente a nuestra audiencia mostrar los datos, los resultados de la encuesta. Luis, hablábamos de la narrativa de Estados Unidos y la supuesta lucha contra el narcotráfico. América Latina se planta en la defensa de su soberanía. Preguntábamos, ¿cómo califica usted esto? 67% de los usuarios a esta hora nos dicen unión regional frente a la agresión. Es en esta encuesta lo que más sobresale sobre las otras opciones que tienen que ver con estas acciones de Washington en el Caribe. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta y por estar allí siempre pendientes. La opinión de ustedes siempre es importante para nuestro equipo en el mundo desde el sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos. Gracias.